Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Listo? Ok, ahí va. Bueno, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les damos la bienvenida al tercer y último encuentro del curso de asistentes de emprendimientos y empresas en el marco del programa de Prócer, ¿sí? Que estamos llevando adelante con la Fundación y la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En la clase pasada, Mauro nos había hablado acerca de la formulación de proyectos de tipo de formulación de proyectos de fortalecimiento, innovación tecnológica, y en esta oportunidad seguiremos seguirá avanzando lo que es el cronograma y los presupuestos de trabajo, y en una segunda parte, la doctora Vera Pérez Guarnieri nos seguirá hablando de la documentación a presentar, la documentación necesaria para presentar y aspectos legales a tener en cuenta a la hora de presentarse, a aplicar a una de las líneas de financiamiento. Te doy la palabra a vos, al ingeniero Mauro Moxis. ¿Sí, Mauro? Bueno, buenas tardes. ¿Seguimos? Ahí estamos. Gracias, Romy. Bueno, entonces vamos a estar junto con Vera. La primera partecita, quiero contarles algunos puntos importantes que los habíamos dejado reservados, ¿sí?, para hoy desde la semana pasada, porque tienen que ver con cuestiones de presupuesto y de cronograma, sobre todo, que es un poco donde hay que tratar de afinar el ojo, y para que no se haga tan largo nos dedicamos la primera parte de esta reunión. Voy a compartir, si les parece. Voy a estar atento de no meter la pata como el otro día. Voy a retomar, ahí están viendo la pantalla en el punto 5, entiendo, ¿no? Entonces, este punto 5 es porque los otros 4 son los que vimos en la reunión pasada, y me gustaría ahora contarles, dentro de esta lógica que estábamos diciendo de los puntos que hay que tener en cuenta y cuáles son las características principales que no puedo dejar de atender, algo que tiene que ver entonces con flujo de fondo de cualquier proyecto tecnológico. El flujo de fondo, en definitiva, es cómo va a ser el programa económico del proyecto, tanto para las adquisiciones y para las compras, en lo que tiene que ver en lo que voy a formular como etapa inicial y cómo voy a gastar el dinero que voy a obtener, ya sea en un crédito o en un subsidio, y también cómo van a ser las ventas o cómo voy a recuperar yo el dinero, justificar que si es un crédito voy a tener que devolverlo, y si es un subsidio, por qué me deberían apalancar económicamente el proyecto. Entonces eso lo voy a ver directamente en las ventas de un proyecto cualquiera. Ahora al final les voy a mostrar 2 o 3 proyectos que estuvimos trabajando para que vean un poco cómo se hace palpable todo esto. Pero en definitiva, el flujo de fondo, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Primeramente, que el proyecto es solvente, es decir, que el proyecto va a generar algún tipo de ganancia mayor a lo que la empresa o el emprendimiento, la pyme, tiene actualmente sin ese proyecto. Si yo no puedo demostrar que hay una mejora cuantitativa, en calidad, en cantidad, no tengo ningún soporte por el cual yo pueda justificar esa inversión que tengo que hacer. Pensemos que yo voy a ir a buscar una ventanilla en la cual me va a ofrecer o un subsidio o un crédito blando para un proyecto que va a representar o una mejora o una ampliación, ¿sí?, o un fortalecimiento, apalancamiento, siempre de tipo productivo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tengo que pretender? Bueno, tengo que mostrar un escenario futuro de cómo va a impactar ese proyecto. Al respecto, entonces, de la etapa inicial, esperen que acá quiero volver para... me voy a este punto que tiene que ver con un cronograma que me va a decir cómo voy a hacer esos desembolsos
cómo voy a administrar no solamente el dinero, que es lo que vamos a ir a pedir, sino una batería de cuestiones que tiene que ver con, fundamentalmente, recursos propios, consultorías, que son recursos que voy a contratar, y adquisiciones, es decir, las compras que voy a hacer. Las adquisiciones siempre van a estar divididas en dos grandes grupos. Por un lado, la compra de capital de trabajo, maquinarias, inmuebles o ampliaciones, construcciones, o insumos, materia prima para poder producir, para poder mejorar la productividad de la empresa. Entonces, al respecto, ¿cómo armar un cronograma de un proyecto que me marque un camino claro? Bueno, primero, consideración a tener en cuenta. Siempre que haga un cronograma de trabajo, los tiempos pueden no respetarse, pero las asignaciones de recursos, consultorías o adquisiciones las voy a tener que respetar, las voy a tener que ejecutar y las voy a tener que rendir. Entonces, salvo alguna nota aclaratoria que yo pueda hacer, por ejemplo, con una persona que yo había mandado a presupuestar para una consultoría específica, si no la puedo llegar a contratar por el motivo que sea, bueno, buscar la manera o la justificación de poder atender a ese cambio. Pero tiene que estar justificado. Con las adquisiciones, hago un comentario importante. Las adquisiciones siempre van a ser solicitadas mediante presupuestos. Entonces, en algunas líneas me van a pedir 3 presupuestos, en algunas me van a pedir solamente 1, normalmente 3, y después el criterio de selección de un presupuesto siempre va a ser el de menor costo. Salvo que yo, de alguna manera, pueda justificar, por ejemplo, la mejora de un presupuesto más oneroso, más caro, respecto a otro, por ejemplo, por una cuestión de calidad y demás. Pero siempre el criterio va a ser el presupuesto menor, y ese presupuesto, en caso de no ser el menor, tengo que justificar por qué. Se puede hacer y se hace, no hay ningún problema. Respecto a las formalidades de los presupuestos para las adquisiciones, esto es muy importante. Normalmente los presupuestos no cumplen, de primera mano no cumplen con las condiciones que pone cualquier línea. Los presupuestos tienen que tener fechas actualizadas, tienen que tener montos netos de IVA, es decir, no aparece el IVA. Esto es un tema porque siempre uno los pide al consumidor final, y si soy una empresa que discrimino IVA, lo tengo que pedir sin el IVA. Tienen que tener un plazo, una validez de la oferta. Esa validez de la oferta se puede poner en 30, 60, 90 días, no hay problema. Esto se los cuento porque normalmente todos estos datos no vienen nunca de por sí en los presupuestos. Entonces, o los tenemos que editar o tenemos que pedirle a la persona que lo emite que lo haga con todas estas características. Fecha actualizada, plazo de mantenimiento de la oferta y condición de pago. Las condiciones de pago también tienen que aparecer. Contado, se puede poner a convenir incluso, no hay problema. Pero contado, efectivo, transferencia, hay que poner la condición de pago. Se dan cuenta que son un montón de cositas puntuales, pero que si no están, después ese presupuesto viene rechazado o viene con observaciones. Y por último, por supuesto, siempre en pesos. No se pueden presentar proyectos que sean en otra moneda diferente del peso. Si me lo dan en dólares, tengo que hacerlo bajo cotización de Banco Nación, bajo la tasa de cambio oficial, y a partir de ahí presentarlo, pero siempre en pesos. Y por último, esto yo creo que pronto va a cambiar, pero hoy por hoy todavía los presupuestos deben estar firmados. Digo que pronto va a cambiar porque ya toda la presentación es digital, entonces se exige, aunque sea plantar una firma digital en el documento, pero hoy por hoy los presupuestos todavía deben ser firmados. Entonces, validez de la oferta, condición de pago, plazo de entrega, que normalmente también podemos poner a convenir, ¿sí? Y además también es fundamental que esté tanto el quit del proveedor como el quit de la empresa que está ejecutando el proyecto. Normalmente uno a veces pide presupuestos o proformas, puede aparecer con los dos nombres. Presupuestos o proformas, uno muchas veces los pide al consumidor final y es fundamental que esté el quit del que está presupuestando, siempre va a estar, pero el quit de la empresa que lo solicita es importante. ¿Por qué
hago ahora un comentario aparte al respecto de recursos humanos propios y consultorías. Los recursos humanos propios son aquellos recursos que en una empresa están en la nómina. Si yo pienso en contratar a alguien, a partir del proyecto considero que voy a necesitar ampliar mi nómina de empleados, es decir, contratar gente nueva, esos van a ser recursos contratados, que yo no lo puse ahí como un ítem aparte, pero es fundamental esto. Siempre que en cualquier línea hablen de recursos propios, son los que hoy, al momento de presentarme en una ventanilla, tengo en la nómina. Los recursos contratados son aquellos que considero que van a ser necesarios para la ejecución del proyecto, pero que hoy no los tengo. Y por último, y además, considero que estos recursos contratados, luego de ejecutarse el proyecto y de hacer los desembolsos y de montar todo lo que tenga pensado como propuesta de mejora para la empresa, van a quedar contratados. Esto no me lo van a exigir, no es que me van a exigir que después yo demuestre que el empleado continúa en la nómina mucho tiempo o algún tiempo determinado, pero sí es la intención de un recurso contratado de que va a quedar en la empresa. Si yo necesito, por ejemplo, adecuar una instalación eléctrica, cumplir bajo normativas, condiciones de seguridad e higiene, y es personal que yo no voy a tener como planta permanente, estoy hablando de una consultoría. Entonces, esa es fundamentalmente la diferencia entre contratar un recurso humano o contratar una consultoría. El consultor me hace un presupuesto por una actividad determinada, que dura un plazo de tiempo determinado, por un monto, y listo. Y mi relación con ese consultor es únicamente bajo ese contrato para ese proyecto por esa determinada cantidad de actividades. Por supuesto que uno muchas veces cuenta con personal de confianza y siempre son consultorías que tengan que ver directamente con la ejecución técnica del proyecto. Con esto quiero decir, no puedo contar, por ejemplo, con un abogado para asesoramiento legal, no puedo contar con un contador para que haga la contabilidad, etcétera, sino que tiene que ver con la parte técnica. Lo demás se da por entendido de que la empresa ya lo cuenta, ya lo tiene para su normal funcionamiento. Y algo dijimos la semana pasada, ¿ahí se sigue viendo? Sí, okay, bien. Se está viendo, ¿no? Porque me apareció... Está en el punto 5. En el punto 5, bien, porque me pareció que había un problema de conexión, por las dudas. Bien. Y algo mencionamos la semana pasada al respecto de cómo organizar todas las actividades y tareas que van a venir dentro de un cronograma. Que por supuesto, la manera de trabajar en cualquier proyecto es, primero defino las actividades que va a tener mi proyecto y luego le cargo los recursos humanos. Los recursos propios, las consultorías y a medida que es necesario las adquisiciones. Pero bien, tenemos un planteo que hacer. Muchas veces yo puedo o debería o es aconsejable comenzar el proyecto por lo que tiene que ver con una etapa de diseño conceptual. Es decir, plasmar de alguna manera todo lo que tenga que ver con un diseño del proyecto, tanto hablamos de partes técnicas como puede ser diseño, si hablamos de un prototipado, si hablamos de una construcción de un edificio, de un galpón, de una mejora de una maquinaria, en el rubro que ustedes quieran, siempre hay una elaboración de documento necesaria, que eso muchas veces puede ser llevado adelante por el recurso propio. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para dos cuestiones fundamentalmente. Con los recursos propios, que van a ser los que resuelvan esta primera etapa inicial de diseño conceptual, vamos a poder rendir desembolsos en recursos propios como contraparte. Entonces yo de esa manera, cuando pido un subsidio que me exija una contraparte, no es que lo tengo que tener en especies de dinero, ¿sí? o en materiales, sino que con horas de trabajo lo puedo hundir, lo puedo incorporar al proyecto. Pero además, fundamentalmente, cuando tengo un proyecto que tiene distintas etapas de desembolso, si yo pongo etapas de diseño conceptual que solamente involucré recursos humanos propios, no estoy poniendo plata en el proyecto, solamente estoy poniendo tiempo. Entonces, puedo empezar a ejecutar el proyecto y poder recuperar en un primer desembolso dinero para luego poder ejecutar las actividades que me requieran o adquisiciones, compras. Entonces tengo dinero líquido, ¿sí? O también incluso materias primas. Normalmente
estas etapas de adquisiciones hay que ponerlas lo más adelante del proyecto que yo pueda. De esa manera puedo hundir los costos de una manera tardía y puedo de alguna manera generar un ingreso o una rendición con adjudicación de dinero previa. Esto le cuento en grandes rasgos. Algunos proyectos van a permitir anticipo, es decir, que me van a dar el dinero de antemano y yo voy a poder ya disponerlo. Algunos voy por rendiciones, es decir, yo armo un proyecto, lo empiezo a ejecutar, rindo una parte y me devuelven lo que yo rendí. Entonces eso es por la contraparte de anticipos y desembolsos. Entonces, esta parte de poder trabar, de poder acomodar el cronograma, es muy importante para poder yo asegurarme que voy a contar con la liquidez necesaria para poder trabajar. ¿Sí? Y entonces ahora, sí, ya me vengo acá, que tiene que ver con el escenario futuro. Les quiero contar algunas consideraciones que van a hacer o van a demostrar que mi proyecto es viable. Si el proyecto no hace o no representa una mejora sustanciosa en términos económicos y productivos para la empresa, atención, los dos, económicos y productivos, el proyecto no va a ser aprobado. Entonces, ¿cómo armo o qué consideraciones generales tengo que tener en cuenta para proyectar, para justificar el futuro de mi inversión? Acá fundamentalmente hay dos cuestiones muy claras. Para una empresa que produce bienes o que produce servicios, para cualquiera de las dos, siempre trabajamos en esos dos grandes mundos, pero si voy a fabricar algo, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un flujo que armamos para una empresa que lo que iba a hacer era hacer extrusión. Sí, extrusión de maíz y de aceitunas para poder hacer aceite y biodiesel. Entonces, tengo que ver cuál es el producto primero que yo pretendo comercializar. Tengo que identificar un producto o un grupo de productos que tienen que ver directamente con la línea de producción que yo estoy modificando, que yo estoy tratando de mejorar, tratando de ampliar. Entonces, puede ser un producto o un conjunto de productos. Identificarlos claramente. Y después, una vez que lo identifiqué, tengo que tener en claro cuál es mi volumen de producción hoy. Si estoy en una etapa de emprendimiento o de desarrollo inicial, va a ser 0, pero si yo ya estoy trabajando y quiero mejorar, ampliar las condiciones de producción, tengo que tener en claro cuál es mi escenario actual. Y atención con esto, mi escenario futuro tiene que ser, por supuesto, mejorado en cantidad o mejorado en calidad. Si apuntamos a mejorarlo por cantidad, los escenarios de evaluación son a 1, 2 y 3 años. Y atención con esto, y nos ayuda mucho para tenerlo en cuenta, sobre todo en el escenario, en el contexto del país actual y del último tiempo. Yo tengo que elaborar mi mejora en cantidad productiva en unidades de producto, no en pesos. Es decir, no en un monto económico, sino en unidades productivas. Si yo fabrico botellas de plástico y hoy fabrico 1000 botellas de plástico a la semana, yo voy a establecer que con el proyecto, en vez de 1000 voy a poder fabricar 1300. Entonces, tengo una mejora en la cantidad. Los escenarios que siempre me van a pedir la mayoría de los formularios es a 1 año en algunos casos y a 3 años en algunos de los otros casos, las líneas más grandes. Pero ¿cómo puedo establecer mi mejora productiva? Bueno, tengo que tener en cuenta de nunca o tratar de no superar el 30% anual de mejora. Porque si no, el proyecto entra en una zona de desconfianza. Son variables que estas no nos van a contar nunca, pero cuando los evaluadores también leemos los proyectos, si uno ve que hay un proyecto que representa, que duplica la cantidad y demás, bueno, normalmente ahí en esos casos, si uno realmente va a obtener una mejora tan buena en la realidad, conviene muchas veces partir los proyectos y hacerlos presentarse a más de una ventanilla, que también se puede. Pero entonces, mejoras justificables,
en términos de producción y un límite entre 0 y 30% de mejora en cada uno de los ítems productivos. ¿Por qué no lo hacemos en pesos? Perdón, hay algún microfonito que lo voy a silenciar. No sé cuál es. Perdón, Se me escucha medio bajo, perdón. Se me corta el internet. Ahí está. No hay problema. Ahí entonces, Pamela, te lo silencié un segundito, pero cualquier cosa después puedes abrir el micrófono. Más que nada para que quede más prolijo. Entonces, y acá se me fue para atrás lo que toqué. Sí. Entonces, ¿cómo estimo esas ventas? Siempre en unidades productivas, entre 0 y 30%, y no lo hago en pesos. Voy a tener que hacer un análisis económico también. Voy a tener que representar cuál va a ser mi utilidad, mi ganancia, mis ingresos por ventas. Por ejemplo, en el caso de que está hablando de un producto. De un servicio lo mismo, va a ser por horas. El servicio se cuantifica por tiempo, un costo por tiempo o por ejecución. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, en esos casos, también tendré la cantidad de unidades comercializadas. Pero, ¿qué pasa con el tema económico, con los montos? Bueno, siempre este tipo de proyectos se consideran de proyección lineal. ¿Qué significa? Que si hoy el producto que yo vendo sale 100 pesos por unidad, yo voy a hacer mi análisis económico considerando ese precio, 100 pesos por unidad, por ejemplo, por 12 meses o por 36 meses en el caso de que fuera 3 años. Y voy a analizar cuál es mi incremento de utilidad, mi incremento de ganancias, mi incremento de ventas, únicamente afectando la cantidad, el volumen producido, este 30% como máximo que les conté, pero no el monto en pesos por inflación. No voy a ajustar por inflación. Sabemos ahora, por ejemplo, que tenemos un escenario de 40-50% anual, más allá del número finito. Lo que sucede es que yo no puedo, en este tipo de proyectos, asimilar un flujo o un escenario futuro por inflación. Está mal, de alguna manera está mal escrito ese proyecto. Esto es para el escenario futuro, el escenario de ventas de un proyecto. No tengo en cuenta la inflación o los cambios de precios. Punto aparte, y acá hago una alerta. No es lo mismo que la semana pasada, hacia el final, estuvimos conversando algo ya después de la reunión. No es lo mismo para lo que tiene que ver con presupuestos. Yo sé que la ejecución de un proyecto de este tipo va a comenzar en no menos de 3 meses, 3-4 meses. Entonces, si a mí me están presupuestando hoy una máquina que vale 100.000 pesos, yo sé que en 4 meses esa máquina no va a costar 100.000 pesos. Entonces, en ese sentido, sí puedo negociar con la persona que me hace el presupuesto, que me ponga un precio estimado de acá a 4, 5, 6 meses. Si me lo quiere hacer la persona, no hay problema. Porque yo después, cuando haga la rendición y la compra de ese equipo, voy a tener disponible, por lo menos por lo que tiene que ver del crédito, voy a tener que ver, o del subsidio, voy a tener que rendir ese monto que dije. Y voy a recibir ese monto. No voy a recibir más, aunque el equipo sea más caro al momento de comprarlo. Entonces, por un lado, los presupuestos trato de ir lo más arriba que pueda. Pero por otro lado, las ventas no las puedo, si no las puedo simular con escenarios de inflación. Espero que se entienda esta diferencia porque eso es parte de la dificultad y de la cintura que hay que tener cuando uno arma este tipo de proyectos. Cómo puede compensar esos dos escenarios que sabemos de público conocimiento que cambian tan rápidamente. Entonces, para presupuestos, puedo tratar de aproximarme a un valor real estimado al momento de la compra. Que por supuesto, si yo tengo un proyecto que dura 9 meses y estoy haciendo una adquisición en el mes 8 o en el mes 7 del proyecto, bueno, esa compra tendré que cargarle esos 7 meses más los 3 o 4 meses para poder iniciarlo, desde la fecha actual que yo obtengo ese presupuesto. O sea que, si estamos hablando de 3 meses para empezar a ejecutar, más 7 meses de cronograma en el cual yo haga la compra, estoy hablando de 10 meses. Entonces,
a partir de ahí, ¿sí? Espero que se entienda, esto queda grabado porque son varios puntos fijos, pero que son consideraciones. Yo les quiero mostrar ahora, comparto acá un Excel que tengo. Miren, esto es un cronograma de trabajo en el cual, bueno, tiene que ver con la planta esta de producción de biodiesel. Es una planta que se armó en General Madariaga, en el 2018 se armó. Entonces, simplemente para que veamos cómo hay un cronograma grueso, ¿sí?, de actividades, en el cual yo tengo etapas. Las etapas son las que tienen letras mayúsculas, y después tengo tareas. Dentro de cada etapa tengo diferentes tareas. Y fíjense cómo aparece un diseño conceptual en la primera etapa. Después una ingeniería de detalle. Todavía hasta acá no hice compras. Estoy en el mes 4, terminando el mes 4, y todavía no compré nada. Solamente, ¿sí?, trabajé con recursos humanos. Y después recién empiezo en la etapa de construcción o montaje de una planta, en este caso para extrusión de aceite. Entonces, en un proyecto que tenía 14 meses, por lo menos pude retardar 4 meses, y en realidad, cuando uno armó este proyecto, propusimos que la primera rendición sea en este punto. Entonces uno puede hacer la rendición al mes 4 y ahí recuperar para poder hacer construcción justamente de lo que tiene que ver con el edificio y la maquinaria más cara. Entonces, y a partir de ahí, ver cómo se van cargando las asignaciones de recursos humanos a cada una de las actividades. Acá hay sílabas. Esto es una planilla interna, es decir, la hice yo, digamos, para poder trabajar con claridad. Estos se presentan como documentación anexa. La documentación que normalmente pretenden los ministerios es bastante más escueta, bastante más rápida de cargar, pero también tiene mucho menos información. Entonces, si uno no prepara de alguna manera algo para tenerlo claro uno, después la ejecución, la rendición se puede complicar. Y después les muestro acá, por ejemplo, otra no lo dejé abierto, un segundito. Sí, acá. Les quiero mostrar de otra línea que es un pack de transformación digital, por ejemplo, que es un proyecto más chico, pero que también se los quiero mostrar para que veamos. Esto que les mostré recién tiene que ver con un frontal, son las líneas más pesadas, más complejas. Y ahora les quiero mostrar, por ejemplo, un pack, que fue un pack de transformación digital del año pasado, del 2020, ¿sí?, en el cual, bueno, uno tiene menos información que poner y solamente uno propone algo más plano, que tiene que ver con descripción de actividades, ¿sí?, explicitar cuál es el entregable de cada una de esas actividades, bueno, las cantidades y los costos de cada una. Entonces, después de todo esto se desprende, este formulario sí es un formulario oficial, bastante más sencillito, pero bueno, en definitiva, para mostrarles que hay un abanico, desde cronogramas o planes de inversiones o flujos de fondo, como le queramos llamar, sí, mucho más sencillitos, para líneas más chicas en términos de monto, y cronogramas o maneras de trabajar un poco más complicadas para líneas más pesadas también. Bueno, en este momento esto era una solicitud por 820.000 pesos casi, del total del proyecto, y 570.000 eran cubiertos por una ANR. Esto fue dinero que no había que devolver, digamos. Tiene que ver con justamente informatizar a un sistema de ventas de una empresa. Y por último, entonces, les quiero mostrar algo también de lo que les conté, y ya con esto le doy el paso a Vera. Dejo de compartir esto, y voy a compartir... Un segundito. Les quiero mostrar, dentro de lo que tiene que ver con formularios y demás, lo que les conté de cómo estimo o cómo hago una proyección a futuro. Bueno, miren, esto es una tabla, esto es parte de un formulario,
¿sí? De una de las líneas también de subsidio de ANR, en la cual, bueno, este proyecto tenía que ver con un sistema de diagnóstico por imágenes, ¿sí? De un laboratorio de neurología que quería, esto fue un desarrollo innovador, digamos, a partir de inteligencia artificial, quería poder desarrollar un sistema automático en el cual uno cargue imágenes y la máquina directamente detecte si hay alguna anomalía, ¿sí? En la imagen que estaba viendo de un cerebro humano. Entonces, por supuesto que por un lado estaba el machine learning, que era lo que tenía que ver con darle información a la máquina para que entienda lo que era un cerebro sano, y después a partir de ahí poder detectar aneurismas o problemas en la salud física, no psiquiátrica de una persona. Pero entonces, acá aparece en realidad una tabla sin proyecto y una tabla con proyecto. Entonces, esto era un servicio que se brindaba porque uno podía obtener una cantidad, ¿sí? de informes a partir de solicitarle a una computadora, ¿no? Bueno, entonces, el servicio sin proyecto ya estaba funcionando, pero tenía que ver únicamente con presentación de informes hechos a mano y no automatizados. Entonces, bueno, se medía la cantidad, 1.500 informes, en ese momento era 500 pesos por informe, y entonces tenía un valor total, ¿sí? De precio por cantidad, y me daba un monto total de lo que obtenía la empresa mensualmente, sin proyecto. Con proyecto, lo que hace el proyecto directamente es tratar de generar, ¿sí? Un sistema nuevo, automatizado, de diagnóstico. Fíjense que el servicio anterior al proyecto permanece exactamente igual, y acá solamente fue una ampliación, es decir, plantea un escenario nuevo. Bueno, fíjense, esta etapa de diagnóstico ahora tiene una cantidad, ¿sí? Mayor, era más costoso, pero porque era otro servicio, y tiene una cantidad estimada. ¿Cómo estimo esta cantidad? Bueno, esto acá, más allá del costo, ¿sí? Del costo unitario, ¿sí? Esta cantidad la voy a tener limitada siempre por las capacidades técnicas de los equipos que yo esté comprando, adquiriendo. Entonces mi limitante va a estar en ese punto. Acá no conviene inflar lo demás. Si el proyecto ya da una mejora, es suficiente. Y tengo un valor de rentabilidad obtenida por esta mejora en este proyecto. Pero siempre voy a tener que... Hay formularios que me lo piden, y aunque no me los pidan, yo siempre voy a tener que tratar de tener en claro cuál es mi escenario con proyecto y sin proyecto de la situación de la pyme, de la empresa, para justamente... muchos de ustedes van a formular proyectos que no son propios. Entonces, los que formulan un proyecto para uno mismo, de alguna manera tiene el know-how, tiene el conocimiento de cómo desenvolverse. Ahora, los que trabajan para un tercero tienen que tratar de entender dónde está la mejora y cuál es el beneficio claramente, para así poder justificar el proyecto. Bueno, con esto termino esta partecita. Le paso la palabra a Vera, para que pueda contarles lo que tiene ella, que tiene que ver fundamentalmente con otro aspecto no menor, que es cuando armo la carpeta, cómo tengo que armarla, cuál es la documentación que sí o sí necesito tener, y bueno, para que conozcamos un poco los diferentes ítems. Vera. Gracias, Mauro. Gracias. Bueno, gracias a todos por la asistencia, súper interesante lo tuyo, gracias por pasarme el pie, porque está en relación con lo que Mauro venía diciendo, de todas las cuestiones a tener en cuenta en la formulación. Entonces, vamos a ver algunos requisitos, algunos aspectos legales en general y un poco más en particular para que tengan en cuenta. Primero, obviamente, lo que comentaba Mauro la clase pasada, y está todo el proceso de verificación previa sobre las líneas de cumplimiento de condiciones que nos exige la línea, y si está de acuerdo o no con quien la va a solicitar. Pero eso además tiene que estar acompañado, o sugerimos que esté acompañado ya desde el inicio, por una verificación de qué documentación tiene la persona o la empresa o el emprendimiento que se va a presentar en la formulación, ¿sí? Y obviamente luego viene todo el proceso ya de presentación y acreditación de todos los requisitos, que como muchos de ustedes saben, pero es bueno recordarlo, todo se hace digitalmente a través de la plataforma de trámites a distancia, que es la plataforma ATAD. Así que a lo último, y con la asistencia de Alejandro, también de la Fundación, vamos
a comentarles muy rápidamente algunas cosas a tener en cuenta. Por supuesto que eso está disponible en tutoriales y todo, pero nos pareció bueno incluirlos acá. Entonces, obviamente que ustedes van a ver en el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿sí?, todos los programas y todas las líneas disponibles, y allí mismo van a ver como una especie de resumen a quienes van dirigidos, las características principales para ir dándose una idea de qué es lo que va a requerir cada línea o cada proyecto en el que quieran formular, pero también van a tener a un costado la parte de la letra chica, las bases y condiciones. Es decir, ya además de los formularios para completar y para presentar, importante meterse en las bases y condiciones, como les decía Mauro, y empezar a elaborar un poco si estamos en condiciones o no, qué tenemos, qué falta y cómo vamos con ese proceso. Algunos requisitos en común que vamos a ver en la mayoría de las líneas del Ministerio, tanto para lo que es desarrollo productivo, como línea de adecuación ambiental, que le vamos a hacer una parte por un tipo de certificado que pide, como el PAC Empresas, como recién comentaba Mauro en uno de sus proyectos, o capacitación estratégica ya más dirigido a instituciones, nos va a pedir un certificado MIPYME y un RUMP, que es un registro único de matriz productiva, que el RUMP es algo que solicita el Ministerio de Desarrollo Productivo. Vamos a ver un poco de qué se trata. El certificado MIPYME, que lo habrán escuchado nombrar, es una constancia de esa condición de ser MIPYME, ¿sí? Es la condición para acreditar la calidad de monotributista, de emprendedor, de profesional, de comerciante o de sociedad, que me va a permitir acreditar esa condición para beneficios, para pedir financiamiento, para pedir asistencia. Así que es un certificado que se obtiene teniendo quit, teniendo clave fiscal 2 o superior. Van a tener que estar inscritos, obviamente, quien pide el certificado en monotributo o en el régimen general, y va a pedir la adhesión a TAD, que lo vamos a ver al último, estar adherido a trámites a distancia, ¿sí? Así que este es un certificado que siempre hay que tenerlo a mano, porque lo piden en todas las presentaciones, o prácticamente todas las presentaciones. El RUP, que es el Registro Único Matriz Productiva, es otro tipo de constancia, otro tipo de certificado, que el objetivo es simplificar toda la concentración de la información del emprendimiento, y esto es lo que va a pedir el Ministerio de Desarrollo Productivo para todo tipo de tramitación, todo tipo de presentación que se haga para alguna de sus líneas. Entonces, va a pedir datos personales, domicilio, contacto, todos los datos personales de contacto del presentante, los datos comerciales, acá vamos a tener todos los datos referentes a la actividad, desde el alcance territorial y geográfico, si tienen política de sustentabilidad y de género, también, eso es una cuestión a tener en cuenta porque empezamos a ver que esto está incluido en varios requisitos y en varios programas. Datos laborales en referencia a la nómina, cantidad de empleados, datos laborales en relación a socios que integran la sociedad, datos empresariales, ¿sí?, insumos, tipo de cliente y calidad, y contables que ya nos piden información de balance y alguna información societaria del estatuto social, fuentes de financiamiento, etc. Entonces, es bastante diversa la información. Lo bueno es que una vez que se emite este RUM, está todo condensado, todo concentrado ahí, se renueva por año calendario, pero es algo que hay que ir aprestando la información para tenerlo, porque es un requisito sin el cual, si no, no se va a poder continuar. ¿Qué aspectos jurídicos podríamos decir a tener en cuenta? En el sentido, aspectos jurídicos en el sentido de qué cuestiones tener en cuenta que pueden llegar a tener consecuencias o efectos jurídicos sobre una presentación a una línea de financiamiento, a alguna asistencia, sobre la formulación de proyectos. Primero que nada, las notificaciones. Toda notificación que haga o la agencia o el ministerio en relación al proyecto, ya sea que nos pida subsanar algo, o nos pida completar algo, o nos pida una información adicional, o nos corra una vista para que aclaremos algo, van a ser todas varias a través de la plataforma de trámites a distancia. Entonces, para la persona que hizo la presentación, va a tener que tener un seguimiento, porque todas las notificaciones van a llegar a esa casilla de correo y van a llegar vía TAD. Entonces, ese seguimiento en el TAD de cómo va avanzando el proyecto o si tenemos notificaciones es muy importante. No va a venir la notificación por otra vía, ¿sí? Entonces, si nos corren un plazo o nos piden algo, tenemos que estar atentos al TAD siempre. Otra cuestión a considerar es que toda información,
toda documentación que nosotros presentamos, informamos en relación al proyecto, lo estamos haciendo en un carácter de declaración jurada que decimos que es verídica o auténtica, ¿sí? Entonces, es una declaración jurada de veracidad, de autenticidad, con lo cual tenemos cierta responsabilidad por lo que estamos diciendo. Si después eso tiene alguna inconsistencia o algún problema, bueno, ese proyecto puede llegar a tener o una desaprobación, o un rechazo, o bueno, alguna otra cuestión, ya si hay alguna cuestión que no es auténtica, alguna consecuencia más grave. Pero en principio, todo lo que nosotros declaramos no podemos aseverar cosas que no son, porque es una declaración jurada ante el organismo. La sola presentación del proyecto ya implica que yo conozco las bases y los requisitos y estoy aceptando esas bases y condiciones. Entonces, tener bien en claro eso, porque después no podría yo decir o pedir una excepción o una prórroga de algo si estoy aceptando desde el vamos ya con la sola presentación, se da por sentado que yo estoy aceptando todas las bases y condiciones, ¿sí? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Y lo que decía en relación a esto anterior, si llega a haber algunas falsedades, y no solamente una inconsistencia, sino si ya estamos aseverando cuestiones que no son auténticas, bueno, podemos tener alguna consecuencia, como si recibimos el ANR tendremos que devolverlo, o puede haber alguna ejecución de seguro de caución. Obviamente que esto está explicitado, obviamente, ¿por qué? Porque es un régimen de la administración pública que tiene en cuenta esto, pero es algo a considerar porque la presentación del proyecto tiene que estar respaldada por datos que podamos verificar y que podamos realmente decir que nos consta. Una referencia a documentación jurídica que vemos que se pide en casi todas las líneas, que es más o menos lo mismo que se repite. Una cuestión que piden es la constancia de inscripción de una persona jurídica, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tenemos una sociedad, y esa sociedad está inscripta o está registrada, dos formas tiene, o dos lugares donde puede estar inscripta. O, si tiene domicilio en Ciudad de Buenos Aires, Inspección General de Justicia, IGJ, esto es para Cava, o si está en Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Si fueran otras provincias, será la Dirección o Registro de Comercio de otras provincias. ¿Por qué esto? Porque ustedes pueden ser que vean IGJ, si ven IGJ, sepan que IGJ refiere a las inscripciones en empresas que tienen domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es Inspección General de Justicia. El equivalente a IGJ es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que funciona acá, que la sede central está en la Ciudad de La Plata, y que tiene varias delegaciones en el interior, ¿sí? Y acá les puse alguna constancia de inscripción para que la vean. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia, que ustedes ven en la parte derecha, se las puedo ampliar, si se ve un poco acá, no puedo, van a ver que, por ejemplo, tiene esta plancha de constitución, acá de una empresa, ¿sí? Y van a ver que esto tiene un número correlativo, no sé si se llega a ver. El número correlativo de IGJ es el número que va a tener identificada esa empresa para todos los trámites que haga en IGJ. Esto para que sepan que con ese número correlativo ustedes pueden buscar, incluso por internet, por la página web, toda la información relativa a la empresa, a toda la información societaria que presentó esa empresa. En cambio, en personas jurídicas, que es lo que por ahí más nos interesa a nosotros, que es Provincia de Buenos Aires, la constancia de inscripción va a ser una resolución, no es una plancha como en IGJ, sino que va a ser una resolución, es lo que tienen a la izquierda, ¿sí? Va a haber un visto, un considerando, ¿sí? Y lo que van a tener es un legajo, se ve ahí, ese legajo que les va a permitir identificar todo en personas jurídicas. Entonces, nuevamente, ustedes pueden entrar con ese legajo a personas jurídicas y pueden ver todas las tramitaciones que tuvo la sociedad ante la dirección, ¿sí? Entonces, cuando se habla de que la constancia de inscripción, es esto. A nosotros nos importa más personas jurídicas porque vamos a estar seguramente, pero no exclusivamente, pero seguramente en la mayoría de los casos por ahí van a tener más relación con proyectos de personas jurídicas registradas acá en Provincia de Buenos Aires. En cuanto a documentación jurídica, entonces les decía, esta constancia de inscripción, teniendo en cuenta esas diferencias de IGJ o personas jurídicas, copia del estatuto o del contrato social. El estatuto o el contrato social de una persona jurídica es todo lo que le da el nombre, la denominación, la duración, la organización, son en su mayoría dadas por escritura pública, ¿sí? Y todas las modificaciones al mismo también, es decir, si esa empresa en algún
momento cambió la denominación, o si en algún momento modificó su capital social, o si tuvo algún cambio en la cantidad de miembros del directorio, o alguna modificación que haya afectado su estatuto, bueno, además del estatuto, se les va a pedir esa modificación. Otra cuestión que les suelen pedir es el acta de asamblea con la designación de autoridades, ¿sí? Si es una SRL, le van a pedir la reunión de socios del libro de reuniones de socios, eso es para SRL, y si es para una sociedad anónima, por ejemplo, le van a pedir el acta de asamblea donde designen presidente o vicepresidente, directores titulares, directores suplentes, puede haber al síndico, según el caso. Entonces, eso siempre actualizado porque eso es algo que siempre se pide. Estatuto con la inscripción y con la designación de autoridades es una documentación que siempre se requiere. Muchas veces, por otro acta separada, o muchas veces en el mismo acta, se hace la aceptación y la distribución de cargos. Es decir, el presidente, por ejemplo, va a aceptar el cargo, va a informar sus datos, el vicepresidente hará lo mismo, los directores harán lo mismo, ¿sí? Declararán que no están incursos en ninguna incompatibilidad. Todo ese acta, donde se distribuyen los cargos y se aceptan, todo eso también se presenta. Otra cuestión que suele suceder de esta manera, se suele pedir de esta manera, son los 3 últimos balances o estados contables anuales certificados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? En algunos casos, esto por ahí Mauro se los puede comentar mejor, si no coincide, ¿sí?, el balance calendario, pueden pedir algún balance de corte, ¿sí? Si está abarcando algún periodo más corto o por alguna empresa que no llegó a completarlo, por ser una empresa más reciente, le va a pedir un balance de corte. Pero, en general, los 3 últimos balances, también que estén preparados, firmados y certificados ante el Consejo. Obviamente, otra documentación que se pide son declaraciones juradas impositivas, previsionales, puede ser que se les pida alguna escritura de inmueble, ¿sí?, dependiendo de la línea a la que están adhiriendo, o alguna habilitación administrativa, o alguna certificación contable, por ejemplo, alguna certificación de facturas, que también tiene que estar legalizada ante el Consejo, facturas pro forma o presupuestos, que les comentaba Mauro, entre otras. En definitiva, esto es básicamente la documentación jurídica que se pide, ¿sí? Entonces, repasando, el contrato social y el estatuto con las modificaciones que tenga, la inscripción, la constancia de inscripción, el acta de distribución de cargos y designación de autoridades con la aceptación y los balances contables. Ese es como el nudo que siempre se pide. ¿Hago un comentario? Sí, comentario, dale. Hago un comentario brevísimo, pero ¿por qué ponemos hincapié? Hablábamos con Vera, es importante contarles esto. Primeramente porque es documentación que muchas veces no depende de la pyme y el contador los tiene, a veces los balances sabemos que se atrasan y después emitir una certificación contable no es de un día para otro muchas veces, o sale más caro. Entonces, siempre que uno está pensando, digamos, en presentarte ese tipo de ventanillas públicas, esta es documentación que hay que tener en orden o por lo menos empezar a acomodarla. Con lo mismo sucede con el certificado de MIPYME. Eso lo piden a la mayoría, eso es gratuito y tarda un tiempito. Entonces, muchas veces... Claro, uno muchas veces intenta presentarse y si no está eso, no cumple la documentación y vuelve para atrás. Un certificado de MIPYME lo podemos solicitar en cualquier momento y ya lo podemos tener. Los balances es un poco más complicado. Y otro comentario breve respecto a los balances es cuando yo les contaba el escenario actual de un proyecto y demás. Por supuesto que la auditoría y la revisión que se hace de un proyecto cualquiera tiene que ver con la parte técnica y con la parte contable. Entonces, yo tengo que ser consciente de que en un proyecto, en el escenario actual, tengo que poner lo que también dice el balance. Es un comentario que no lo dije al principio, pero si yo declaré ventas por tanta plata, a partir de unidades vendidas, tengo ingresos, tengo que tener presente de que el balance tiene que ser coherente con eso. Lo decimos así abiertamente porque muchas veces los balances no expresan la realidad de la empresa o al revés. Entonces, en eso tengo que ser cuidadoso. Lo que dice el balance de mis ventas pasadas, por ejemplo, del año pasado, o hacer un balance de corte, es lo mismo. Respecto al balance de corte, último comentario que aprovecho para hacer. Muchas veces esto aparece cuando no se cerró el año del balance contable, el año contable, que tiene cada empresa en diferentes momentos del año. Pero ¿qué sucede? A veces cuando uno tiene una fecha de inscripción diferente
a la fecha de actividad comercial real de la empresa, bueno, a veces son casos particulares, pero aparecen desfasajes entre la antigüedad real de la empresa y la antigüedad contable de la empresa. Entonces, bueno, para tener en cuenta cuando uno tiene que encuadrarlo en diferentes líneas que tienen alguna condición de tiempo, 2 años del inicio, 3 años del inicio, bueno, un balance de corte puede ser una herramienta que me ayude a justificar, ¿sí? O, en el caso de que no se hayan cerrado los balances, poder aprovechar hacer un balance de corte con los números que me convenga también para el proyecto. No debería ser este el camino, pero si no están hechos, tener en cuenta una cosa u otra que se puede traducir en que el proyecto salga o no adelante. Eso, Solito, Vera, perdón. Perfecto. No, Mauro, está perfecto y está buenísimo lo que comentaste, que es lo que veníamos diciendo de la consistencia que hay que tener, ¿no? De lo que se pone en el proyecto y un poco la documentación de respaldo, que no se observen inconsistencias que después traigan problemas para la aprobación del proyecto. En otra línea, que es la línea de adecuación ambiental, que también está vigente del Ministerio, ¿por qué lo incluimos? Porque estamos viendo cómo empiezan a avanzar otro tipo de certificados, ¿sí? Además de este certificado MIPYME, que es como el básico para toda tramitación, y en el orden de matriz productiva, que es el RUMP para toda la tramitación ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, está este certificado de elegibilidad para algunos emprendimientos que son los que piden una línea de adecuación ambiental, que son básicamente empresas que están en cuencas hídricas. ¿Qué se pide para esto? Nivel de impacto, ¿sí? Del impacto ambiental que va a tener ese emprendimiento, objetivos y metas, ¿sí? De sustentabilidad, que sean monitoreables, que sean medibles, es decir, que va a haber que detallar en toda la presentación y en todo el proyecto los tiempos, los indicadores de impacto o de desempeño que va a tener el proyecto, la localización de la empresa, esto es una preferencia para aquellas que están en cuencas hídricas, acreditar una capacidad de continuidad, esto para alcanzar los resultados, ¿sí? Y acá está recomendado, no es una exigencia sine qua non, pero sí hay una recomendación de contar con un aval de autoridad ambiental competente. Esto lo incluimos porque cada vez más emprendimientos se están tratando de hacer alguna actividad de triple impacto. Bueno, si es así, tener en cuenta que ya comienzan a haber certificaciones de elegibilidad con indicadores, con metas, con objetivos que son medibles y hay que precisarlos y hay que trabajar sobre este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, es otro tipo de certificado. Un poco para tener en cuenta en general, ¿sí? Esto que les comentaba Mauro, no dejar para último momento el tema documental, sino realmente tenerlo presente desde un inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego es muy complicado ponerse al día en poco tiempo con documentación que requiere trabajo, que requiere legalizaciones, que requieren certificaciones, que requieren costos, en definitiva. Entonces, la formulación, independientemente del éxito que pueda tener, que ojalá obviamente uno apuesta a eso, pero es también una buena oportunidad para que la empresa tenga un poco al día, que a veces no es así, por la coyuntura o lo que fuere, pero está bueno para ir teniendo al día la documentación, ¿sí? Libros societarios, y ahora les voy a hacer o a lo último les voy a mostrar un poco eso, libros societarios, en particular asamblea, directorio, a veces la asistencia a la asamblea, eso llevados al día, debidamente firmados, ¿sí? Para no tener que hacer todas las actas de golpe, volcarlas todas de golpe y firmarlas todas de golpe, porque es más complicado. Entonces, los libros de las empresas siempre al día. Si van a sacar copia de las actas, porque muchas veces piden una copia del acta, obviamente se sube al TAD, siempre tener en cuenta que figure el folio donde está volcada el acta y siempre acompañar la página primera de cada libro, que es donde está la rúbrica. Ahí se dice, este libro de directorio pertenece a tal empresa. Yo ahora cuando terminemos se los voy a mostrar por cámara. Libros contables y balances al día, lo que les contaba Mauro, porque también, ¿no? O sea, balances, si el libro contable no está al día con los registros volcados, es complicado después, ¿no? De hacer en poco tiempo, de volcar todo junto. Entonces, esto ir verificando que empieza a estar esta documentación, estatutos sociales también, que estén reunidos, que estén en un solo lugar, y contar con la documentación ordenada y actualizada siempre es importante para poder llegar bien con los plazos de formulación y para poder llegar bien con la presentación. Entonces, esa también es una sugerencia
sugerencia a tener en cuenta de no solamente estar pensando en el diseño del proyecto y las mejores líneas, que está muy bien, pero ya también meterse de lleno en las bases y condiciones para desde luego ver la documentación que nos pide y no tener que correr con eso a último momento. Por último, tener en cuenta la gestión remota, que todo se hace a través de la plataforma TAD, de trámites a distancia. Tal vez ustedes ya hayan trabajado con esto, otros no, o lo hayan visto de alguna manera, pero todos los trámites hoy y cada vez más los organismos adheridos de la administración pública están haciendo todas las gestiones, e incluso copias certificadas de estatutos también se pueden gestionar a través de la plataforma TAD. Entonces, cada vez vamos dejando más de lado el papel, el trámite físico, para pasar a tramitar todo digitalmente, ¿sí? Básicamente, podés entrar directamente a trámitesedistancia.gov.ar, ¿sí? Es un inicio público que te va a pedir algunos datos personales, vas a tener que aceptar los términos y condiciones. Esta es la plataforma que depende de Presidencia de la Nación, ¿sí? Después Provincia de Buenos Aires también tiene algunas otras cuestiones y plataformas que ya son provinciales de gestión para trámites de provincia, pero esto estamos hablando de todos los organismos de la Administración Pública Nacional adheridos. Obviamente, si vamos a formular proyectos al Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, todo va a estar concentrado en TAD, ¿sí? Entonces, acá van a tener los datos personales, ¿sí? Les va a aparecer, miren arriba donde les aparece el nombre ya de la persona, y van a poder tener o iniciar trámite. Mis trámites les va a concentrar todos los trámites que ustedes vinieron realizando en los distintos organismos, las tareas pendientes que pueden tener, y ahí lo que les comentábamos al principio, las notificaciones, ¿sí? Las notificaciones es la casilla de correo donde les va a llegar absolutamente todo, ¿sí? Acá tenemos una forma también de editar los datos de la persona jurídica, porque vean a la izquierda, arriba, acá me aparece a quién represento. Es decir, ustedes pueden entrar, como esta persona, Anne-Christine Leslie, que le ponen ahí el ejemplo del tutorial, pero en este caso está representando a Eruption Volcán Blanca Rosa, ¿sí? Es decir, está representando o a otra persona física o jurídica. Entonces, ustedes pueden darse de alta con sus datos, pero pueden estar también representando a una persona jurídica, por lo cual van a hacer toda la carga de los datos de la persona jurídica, ¿sí? Entonces, luego inician con la clave fiscal el ingreso al TAD, y pueden actuar por sí o en representación de otro, ¿sí? En esta solapa de iniciar trámite les va a mostrar toda la posibilidad de iniciar trámites en la plataforma, ¿sí? Y ustedes pueden buscar por palabras claves, pueden hacer toda una búsqueda general para entrar, y le va a hacer un filtro de trámites y le va a decir qué organismo tiene esos tipos de trámites y pueden acceder e iniciar a uno. Por ejemplo, ¿sí? Acá tienen una Oficina Nacional de Contrataciones. Si ustedes buscan CIPRO, les aparece todo CIPRO y les va a decir, ¿sí?, el organismo en el cual está este tipo de tramitaciones. Van a buscar cuál es la que mejor se adecua a lo que ustedes necesitan hacer, y ahí les van a poner o la iniciar trámite o la solapa de detalles, ¿sí? Entonces, con este filtro pueden buscarlo rápidamente el trámite, ¿sí? Acá, por ejemplo, el Registro Único de Matriz Productiva, el RUMP, ¿sí? Lo van a poner en el buscador, le van a encontrar los dos resultados del Registro Único del Ministerio de Producción, ahí es iniciar trámite, y ahí pueden ustedes gestionar el certificado. Ale, si vos querés ir comentando esto, también está bueno, porque Alejandro, que ha estado trabajando bastante con TAD y subiendo un montón de documentación al ministerio, también nos puede ir diciendo. Sí, bárbaro. Sí. No, me había quedado pensando, vos iniciaste la primera solapa ya habían ingresado por ahí, después comparto la carátula inicial de TAD, que sí, porque vos tenés que entrar a través de otra plataforma, ¿no? Digamos, pero... a ver, ahí claro, antes que llegues acá vos tenés que entrar a través de, ¿no?, mis trámites a distancia y registrarte, o a través de la FIB o a través de ANSES, tenés que tener un usuario, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero sí, va claro por ahora. Si tienen dudas, Marcelo, Pamela, los chicos que estén, Damián, nos va, sí, no sé, por ahí parece sencillo, y si uno nunca se metió, medio que te abruma.
Esto por eso queríamos comentarlo entre los dos. Claro. Sí, yo no entré nunca, por eso. Por eso, o sea, tenés que generar un usuario para poder iniciar, para poder yo entrar cuando termine Verita, me deja compartir, yo tengo abiertas las chapas para hacer una... Dale, por eso, ahí lo vamos a pasar. Esto les ponemos en trámites generales y ahora después Alex le va a comentar bien en detalle cómo hacerlo de inicio. Es medio abrumador, son varias filminas estas para que tengan una idea, hay muchos tutoriales, ¿sí? Incluso en la página del Ministerio, en las páginas de AFIP, de cómo entrar a trámites a distancia. Es un poco abrumador, pero es cuestión de empezar a entrar, a iniciar algún trámite. Incluso hay trámites muy sencillos de hacer, que uno los puede hacer acá, solicitar una copia certificada de algo, se puede hacer acá, y uno después se va como poniendo a tono con el sistema, y después ya, la verdad que no va solo, digamos. Sí, después ya es más intuitivo. Sí, es más intuitivo, o sea, no es intuitivo realmente. Entonces, le va a aparecer esta serie de pasos, ¿sí? Por ejemplo, vean, esto primero que hicimos son los datos del solicitante o del apoderado a otra persona. Después les va a venir el icono con ese clip que es para adjuntar documentación, o sea, para adjuntar, subir archivos, ¿sí? Y después ese clic del OK les va a confirmar y les va a generar un número de trámite, ¿sí? A lo que hayan hecho. Entonces, por ejemplo, acreditamos toda la identidad, iniciamos un trámite, vamos a suponerle al RUMP o cualquier trámite que ustedes quieran hacer, y ahora les va a venir el acompañamiento de la documentación, ¿sí? Hay documentación obligatoria, les va a aparecer un asterisco rojo, eso es que hay que subirla sí o sí, si no, no van a poder completar el trámite, y puede ser que haya alguna documentación adicional optativa, ¿sí? Que les pueden subir. La ventaja de esto que ustedes ponen a adjuntar y pueden hacerlo desde la misma computadora, le van a poner a adjuntar y ya vos podés abrir tu buscador en tu compu, lo cliqueás y lo adjunta, lo sube inmediatamente, ¿sí? Otros son formularios, ¿sí? Que tienen que hacer en la misma pantalla, se le va a desplegar un formulario y tienen que completarlo ahí, y lo cierran ahí y lo suben, ¿sí? Pero después, la documentación que ustedes tengan en PDF, por ejemplo, ya guardada, tranquilamente la pueden adjuntar, no tienen mayor inconveniente. Acá les aparece, ¿sí? La pantalla, ¿ven? Tienen documentos marcados con un asterisco de obligatorios, esto es sí o sí. Este es un formulario de inscripción a RUMP, ahí se les va a desplegar, por eso tienen que completarlo, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, estatuto o contrato social, lo adjuntan, si ustedes tienen el PDF ya, el estatuto digitalizado, lo adjuntan. Si hay un poder que adjuntar, lo mismo, lo adjuntan. El acta de designación de autoridades lo adjuntan, y un documento nacional de identidad lo adjuntan, ¿sí? Entonces, para subir información, obviamente hay un tamaño máximo, ¿sí? De 20 megabytes, y les va a poner todas las extensiones que están permitidas. PDF, DocX, tienen documentos de Excel, tienen JPG, o sea, es bastante variado. Realmente la documentación, la extensión del archivo es bastante variada para adjuntar, no van a tener problema. Pueden arrastrarlo desde la computadora o pueden hacerle el clic directamente, ¿sí? Arrastran los archivos acá. Y en los documentos adjuntos esto está bueno porque les queda guardado, ¿sí? En otros trámites de TAD, entonces pueden ir a esa variante de mis documentos adjuntos, y si ustedes ya cargaron esto en otros trámites previos, se les va a habilitar para que puedan volver a cargarlos. Entonces, cuando el documento es completado, y me gustaría que les diga algo porque ha pasado cosas con esto, fue completado o adjuntado, si lo hicieron correctamente, el sistema que les va a generar un número. Ese número es un número único que les va a identificar al documento que ustedes adjuntaron. Y esto es así, el TAB, por cada documento que ustedes suben, le va a dar un número identificador distinto. Lo mismo que a cada trámite, ¿sí? Es decir, todo va a estar numerado con un numerito diferente. Acá abajo van a confirmar el trámite, y una vez confirmado el trámite, va a dar un número de expediente, ¿sí? Que también se te va a desplegar y te va a mostrar todo lo que adjuntaste conforme al trámite completo. ¿Sí, Ale? No, eso, que es importantísimo esto que está diciendo Vera, porque después, por ejemplo, nosotros iniciamos un trámite por alguna NR que tenemos que rendir
por un ANR que recibimos. Cada vez que nosotros adjuntemos alguna información adicional a ese trámite, tenemos que referirnos a ese trámite original. Entonces tenemos que tener presente, si tenemos un solo trámite iniciado, va a ser fácil. Ahora, si tenemos 2 o 3 trámites iniciados, ahí se nos puede complicar porque vamos a tener un número de expediente para el trámite del ANR de una firma y otro para un FONTAR de otra firma, pero el número no te dice qué firma es ni qué trámite estás iniciando, es un número frío. Entonces es importante que seamos prolijos en poder identificar claramente cada ANR o cada subsidio o cada FONTAR, FONSOF o cualquier línea de crédito que tengamos que rendir, a qué corresponde para después adjuntar las facturas o los informes entregables que correspondan a ese trámite original, ¿no? Sí, acá por ejemplo, si ven como el ejemplo, el número de expediente, ese que aparece arriba, ¿sí? EX es de expediente, EX y después tiene toda una denominación, y la documentación asociada a ese expediente es toda la que se le enumera abajo, ¿no? Vean que todos los documentos que ustedes adjuntaron tienen una enumeración diferente. Lo que va a estar disponible, que si ustedes lo desplieguen ese menú, a ver, lo van a descargar, lo van a poder descargar, pero lo que dice Ale, no van a poder identificar bien con un nombre, no les va a dar un nombre, les va a dar un número. Entonces, va a estar bueno también tener la referencia interna de uno de lo que va cargando para después hacer un seguimiento más fácil, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, acá les pone, ellos mismos lo ponen como un ejemplo. Si ustedes tienen una presentación, plan integral, ese es todo el nombre del trámite, ya el código del expediente ya les aparece codificado, y vean este estado, por ejemplo, etapa de subsanación. Acá pasó algo, acá hubo una vista, ¿sí? Se inició el trámite, hay un proceso, hay alguna vista, y puede ser que haya habido alguna notificación y se le haya dado un plazo para subsanación. Por eso, siempre tener el TAD con seguimiento, ¿sí? Y la persona que fue la que presentó es la que va a recibir todas las notificaciones. Entonces, eso tenerlo siempre presente, ¿sí? Les va a aparecer la fecha de creación, y también se puede organizar la carpeta, o sea, el trámite ustedes lo pueden mover a otra carpeta, tienen el ojito para consultar el expediente y les va a desplegar y les va a permitir ver todo el expediente, ¿sí? Con los 3 puntitos que tienen ahí al lado, a la derecha, van a poder ver todo el expediente desplegado. O sea que en realidad es intuitivo, una vez que ustedes se meten y comienzan a hacer tramitaciones acá, lo van pudiendo llevar, pero aún así siempre está bueno tener presente esto que le decía Alejandro, que si empezamos a hacer varios expedientes o varias líneas diferentes, tener en cuenta toda esta codificación que hace, que por cada cosita que subimos nos va a dar un número diferente, ¿sí? Claro. Incluso ahí, mira, si volvés una para atrás, verá, ¿sí? Ahí en esos 3 puntitos hay una acción que dice agregar, abajo un poquito, ¿Acá? ahí, presentación agregar. Ahí si nosotros queremos agregar alguna documentación complementaria, porque nos faltó, porque nos piden que aclaremos algo, o el archivo que subimos no se ve bien y te piden que lo vuelvas a cargar, en este punto donde volvemos a cargar, tenemos que ir al trámite que estamos realizando, y abrir presentación agregar, y ahí agregamos el archivo que nos están pidiendo, por ejemplo, ¿no? Pero es bastante intuitivo. Sí. Acá, por ejemplo, te aparecen las tareas, ¿sí? Es decir, vos por cada expediente te va a ir diciendo cómo va progresando y todas las tareas que estás haciendo respecto a esto. Entonces, fíjate cómo te va poniendo el estado de la tarea, ¿sí? Si vos, suponete, acompañaste una copia del acta directorio certificada por escribano, como te lo dice ahí, es una copia del libro de actas, ahí te pone finalizada, o sea, ese está ok, está terminada, claro. ¿Sí? Después la de abajo está en una etapa de subsanación, es decir, tiene que haber alguna vista o algo que se corrió ahí, y eso está pendiente, entonces te va a ir diciendo cómo va progresando, Entonces te va a tirar todo el detalle de finalizadas o pendientes que vayas teniendo, ¿sí? Y acá finalmente, en lo finalizado, cuando vas al finalizado es porque ya terminó tu tramitación. Esto les quiero comentar que no solamente obviamente para las líneas de
de financiamiento estamos hablando. Esto es toda administración pública. Claro. Por ejemplo, una renovación del dominio web pasa por acá. Una copia legalizada de alguna documentación pasa por acá. Una apostilla en una partida de nacimiento va a terminar pasando por acá. Es decir, es cada vez más, son los organismos adheridos para todo tipo de tramitación. Pero les queríamos traer un poco el pantallazo de esto. Por supuesto que hay muchos tutoriales, esto va a estar subido, hay muchos tutoriales de esto, pero no es para marearse, es bastante intuitivo. Una vez que uno se empieza a meter, es bastante intuitivo. Incluso si vos te metés en la misma página de trámites a distancia, hay tutoriales también, que bueno, similares a esto, digamos, no es nada del otro mundo. Exactamente. A ver si les comparto esto, a ver. No sé si ya están viendo. Todavía no. ¿Todavía no? Ahí. Bueno. Ustedes cuando ingresan a trámitesadistancia.gov.ar van a entrar a esta página. Y que no tiene nada, no ven nada. Ven ayuda, registros públicos, trámites. Y tenemos que ir a trámites. Sí. Cuando nosotros vamos a trámites, nos va a abrir esta página, ¿no? Entonces acá tenemos que ingresar nosotros. Entonces, acá dice ingresar, ¿ven? Ingresar. Podemos ingresar. Si tenemos un usuario de ANSES por ANSES, por no residente, por AFIP, con DNI, con Mi Argentina, tenés distintas alternativas para ingresar. Yo, por ejemplo, entro con AFIP, entonces, ¿qué va a pasar? Entro, es como que me loguea a través de la página de AFIP. Te redirecciona a través de AFIP. Claro. Sí. Entonces ahí me va a abrir, si la conectividad me lo permite. Ahí. Ahí va. Ahí está. Yo ya había ingresado, entonces ya estoy cargado. ¿Entendés? Entonces aparezco acá como Alejandro Sáenz. Si no hubieras tenido que poner tu quit y tu clave fiscal, claro, y ingresar. Exactamente. Si no, me abriría la página de AFIP, donde pones tu quit y tu clave fiscal. Y a partir de ahí te deje ingresar ya registrado como Alejandro, ¿no? Y acá es lo que decía. Sí, ¿alguien dijo algo? No, o sea que nosotros podemos entrar con cualquiera de esas opciones. Sí, yo también tengo clave de AFIP, así que con la clave de AFIP puedo ingresar tranquilamente como vos con ahora. La clave de AFIP entras perfectamente. Exacto. Incluso si no tenés que cargar ningún trámite, vos ingresás y navegás y la recorres. Se puede igual para ir mirando. Totalmente, totalmente. No tenés que entrar a cargar nada. Mirá la cantidad de organismos que tenés a la izquierda. Claro. Ya cargado, ¿ves? Acá tenés esto, ¿ves? Todos estos organismos podrías entrar. Y a poner, si yo quiero poner, por ejemplo, quiero PAC, ¿no? Bueno, porque hay un PAC que me quiero anotar. Bueno, hay 11 resultados. Bueno, entonces veo acá cuál es el PAC, y ahí me meto, PAC emprendedores, anticipo, rendición, programa. Vas buscando distintas líneas, ¿no? Esto si yo quiero iniciar un trámite. Si yo ya tengo iniciado un trámite, tengo que ir directamente a mis trámites. Voy a mis trámites y acá deberían aparecer todos los trámites que ingresé. Todos los que ingresé los ingresé a través de otro nombre, digamos, ¿no? Por otro, claro. Entonces, yo no tengo, como Alejandro Sáenz, no tengo ningún iniciado. Por lo tanto, no tengo ningún trámite acá. ¿Se entiende? Pero fíjate a la izquierda cómo te va. Pon un toque, Ale, si podés. ¿A la izquierda? O sea que cuando nosotros hacemos un proyecto, ingresamos con con el nombre de la persona que estamos haciendo el proyecto, de la empresa, o de lo que sea. Exacto. Exacto. No entramos con el nuestro, con el de esa persona, con el del tercero. Claro, tenés que entrar a la persona que formalmente va a presentar, va a formular. ¿Quién es el que solicita el crédito? Claro. Lo solicita Juan Pérez. A esa persona le van a llegar la notificación. Yo lo gestiono nada más. Claro, exactamente. Claro. Si no figura como que vos a esa persona le van a llegar la notificación. Está bien, perfecto. Gracias. Por eso está bueno decirle, por favor, si te llega algo, avisa. Claro. ¿No? Porque nosotros, por ejemplo, ingresamos todos los trámites como Fundación Tecnológica porque somos los que asesoramos como entidad de apoyo emprendedor a los emprendedores que solicitan alguna línea de crédito. Entonces, a través de el presidente, que es José María Ochoa Titi, nosotros ingresamos en representación de la Fundación Tecnológica. Y la Fundación Tecnológica es la que lleva adelante el trámite
cualquier línea, ¿no? De la que sea necesario. Si es un particular, de los proyectos de fundación, perdón, si es un particular, el particular es el que, digamos, inicia y carga los trámites. ¿Me siguieron o los mareé más? Los mareé mucho. No, yo bien, ¿No? yo entendí bien. Por eso yo quería hacerlo con Alejandro, que sube mucho las cosas a la Fundación ATAD, porque lo queríamos hacer rápido, pero que más o menos no sabíamos si estábamos consustanciados con TAD o no. Pero, por ejemplo, hay un tema para comunicarse con el ministerio, muchas dudas, podés mandar un mail, a nosotros nos ha pasado de mandarles un mail y realmente te responden, ¿sí? Te responden. Al menos, sí, te responden porque puede pasar esto, que uno tenga dudas. Audio Jungle.